Poderoso, aleluya. Santo eres. Aleluya. Muy buenas noches y bendiciones para cada persona que nos acompaña hoy en tu programa Reflexionando con el Amado. Gracias por regalarnos este tiempo y permitirnos entrar hasta su hogar. En esta noche estaremos compartiendo un tema muy especial y necesario porque es la palabra de Dios. Aleluya. Hoy elijo la fe en lugar del miedo. Poderoso Dios, aleluya. Santo eres. Quizás en algún momento te has sentido sin fuerza y que oras y no ves ni oyes respuesta y empiezas a dudar de lo que Dios puede hacer. El miedo te paraliza, te empiezas a poner ansiosa, que todo parezca fuera de control. La vida te grite desde todos los ángulos que te preocupes, que tomes el control con tus propias manos, pero Dios hoy nos va a hablar en su palabra sobre la fe. ¿Cómo debemos aprender a confiar en Él? Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Aleluya. Aleluya, santo eres, poderoso Dios, aleluya. Dios. ¿Cómo debemos aprender a confiar en Él? Aleluya. Aunque no lo veamos y a veces no lo sintamos, porque Él siempre está obrando y debemos confiar en sus promesas a través de la fe. Aleluya, amén. Estamos muy agradecidos por su presencia y por la palabra que compartiremos en esta noche. Quédate con nosotros, abre tu corazón porque creemos que Dios tiene algo especial para ti y para nosotras hoy. Aleluya. Vamos a hacer una oración para empezar. Aleluya. Amén. Y después le pasó la parte a la hermana Luz. Aleluya. Amado Dios y Padre Celestial, en este momento nos acercamos ante ti con un corazón humilde y dispuesto. Te pedimos que aquiete nuestras mentes y prepare nuestro espíritu para recibir tu palabra con claridad y amor. Señor, abre nuestros ojos para entender, nuestros oídos para escuchar tu voz y nuestro corazón para guardar cada enseñanza. Que esta reflexión sea guiada por tu presencia y que todo lo que aquí se comparta edifique, transforme y nos acerque más a ti. Espíritu Santo, toma el control de este tiempo y llénalo con tu paz, tu sabiduría y tu verdad. Todo lo pedimos orando en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Aleluya. Vamos a estar hoy leyendo la palabra en Hebreos 11 del 1 al 40. Es larguito, pero lo vamos a leer completito porque es que todo tiene que ver con la fe y es tan bonita la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Aleluya. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe, Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas. Y muerto aún había por ella. Aleluya. Poderoso Dios, aleluya. Por la fe, Enoc fue transpuesto para no ver muerte y no fue hallado por lo traspuso Dios. Aleluya. ¿Por qué? Lo traspuso Dios. ¿Puedes ayudarme, hermana Lu? Que mi vista no me está ayudando. Estoy aquí porque lo traspuso Dios. Ok, amén. ¿Puedes seguir?
La palabra. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno y este ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que en estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofreció su unigénito, habiéndoles dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyando sobre el extremo de su bordón. Por la fe José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamientos acerca de sus huesos. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspensión de la sangre, para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. Aleluya. Por la fe pasaron el mar Rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. Por la fe cayeron los muros de Jericó después de rodearlos 7 días. Por la fe Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefne, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de piedra, de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, entrando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte
de nosotros. Amén. Aleluya. Amén. Qué Amén. lindo Dios. Aleluya. Antes de empezar, ¿verdad? Para que hermana Luz explique la palabra que hemos leído. Gracias, Señor, por tu palabra. Quiero dar la definición de este capítulo que estamos leyendo hoy. Este capítulo define la fe como la seguridad en las promesas de Dios y presenta una nube de testigos que mediante la obediencia y confianza agradaron a Dios y perseveraron, demostrando que la fe activa es esencial para la vida cristiana. Aleluya, amén. La definición de la fe, como está en el versículo 1:3, dice, es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Aleluya. La fe es confiar y descansar en lo que el Señor te prometió. Y quiero dar la definición también del miedo. Miedo es angustia por un riesgo o daño real o imaginario. Pero el miedo en la Biblia se define tanto como una emoción humana natural de alerta ante el peligro, como una falta de confianza en Dios. Se distingue entre el temor paralizante, espíritu de cobardía, y el temor de Dios, que es reverencia, respeto y sabiduría. El amor de Dios echa fuera el miedo. Aleluya. El miedo te paraliza. Aleluya. No te deja creer en lo que Dios puede hacer a través de la fe. Aleluya. Le vamos a pasar la parte a hermana Luz para que ella entonces... Amén. Aleluya. Dios, aleluya, hermanos, que el Señor les bendiga, amigos que nos escucha, que Dios les bendiga mucho. Le damos gracias al Señor, ¿verdad? Porque esta noche nos permite volver nuevamente a estar aquí. Que Dios sea el Señor, ¿verdad? Para dar palabra de vida, palabra de aliento, para reflexionar con el amado. Que lindo es el Señor, mediante, ¿verdad? Todo lo que Milagro ha hablado, vamos a estar hablando de lo que es la fe. Que lindo es Jesús, ¿verdad? Y lo que nosotros leímos, ¿verdad? En un capítulo donde habla, ¿verdad? De estos héroes de la fe, ¿verdad? Donde habla de ellos, de cada uno de ellos. Pero fíjate qué lindo es el significado, ¿verdad? De la fe. Quería hablar un poco de eso, ¿verdad? En ese primer versículo donde dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Querido Jesús, ¿verdad? Aquí claramente dice, ¿verdad? El significado de lo que es la fe. O sea, solamente dos letrecitas, oye, solamente dos letrecitas, pero es algo que es imposible agradar a Dios si no tenemos esas dos letrecitas juntas, que es la fe. Entonces, aquí dice, ¿verdad? ¿Qué es la fe? La certeza de lo que se espera. Eso es la fe, la certeza. ¿Y qué certeza? Seguridad. O sea, tú estás esperando algo y la fe hace que tú tengas la seguridad, que aunque eso no lo estés viendo que está, o sea, que no ha llegado, pero tú tienes la seguridad que va a llegar, que eso va a llegar. Esa es la fe, la certeza. Estábamos hablando yo en Milagro hoy, ¿verdad? Antes de entrar, temprano en la mañana, hablando, ¿verdad? De que cuando Dios a nosotros nos promete algo, a Dios siempre que promete algo al ser humano, Dios no va a prometer algo que para ti se vea posible. Siempre que Dios nos promete algo, Dios nos va a prometer algo que para nuestra mentalidad humana es imposible. Es imposible. Pero esa es la fe es la certeza, la fe es la seguridad de lo que Dios te está diciendo va a venir. Tú lo estás esperando. Y si lo estás esperando es porque a lo mejor Dios te ha prometido algo y tú no lo ves que llega, pero tú lo estás esperando. Tú lo estás esperando, pero creyendo que esto que tú estás esperando viene. Esa es la certeza. Primeramente, es la seguridad. La certeza te da seguridad que aunque tú estás esperando, que tal vez hay mucho tiempo que estás esperando, pero tú sabes que va a llegar tarde o que temprano. Tú sabes que aunque se te levante lo que se te levante, aunque tengas que esperar lo que tengas que esperar, porque siempre que Dios te promete algo que es imposible, Dios, yo digo que a propósito permite la demora. Dios permite, cada vez que Dios te promete algo, Dios mismo permite que se demore, porque Dios está trabajando con nosotros para que nosotros podamos agarrar lo que es la confianza en Él, para que nosotros podamos conocer que Él verdaderamente lo puede todo. Porque fíjese que cuando el pueblo de Israel
Dios lo sacó, ¿verdad?, de Egipto y lo llevó, ¿verdad? Se abrió aquel mar rojo, milagro. Cuando aquel mar rojo se abrió, que nadie se lo contó, ellos vieron ese mar rojo que se abrió. Ellos vieron cómo ellos pasaron en seco, ellos vieron ese milagro. Ellos vieron también cuando el mar volvió nuevamente y se ahogó todos los egipcios, todos sus enemigos. Y ellos vieron la mano de Dios. Pero viene Dios y los lleva a un desierto. Y en este desierto Dios quiere enseñarle a ellos quién es Dios. Dios permite que hagan unas necesidades en el desierto porque es que Dios quería entonces que ellos conocieran al Dios que lo había sacado a ellos de Egipto. Ahora Dios quería que Dios lo conociera. Por eso es que muchas veces Dios te va a prometer cosas que son imposibles para que tú y yo pensemos que pueden pasar, pero también por encima de eso permite la demora, permite que se tarde porque está que desarrollando en nosotros la confianza de que nosotros podamos verdaderamente creer que Él lo puede hacer. Por eso que la certeza es la seguridad. En la certeza no puede haber inseguridad, porque la seguridad, lo contrario de la seguridad es la inseguridad. O sea, en la certeza no puede haber inseguridad, no puede haber duda. Y con lo que estaba hablando Milagro, ¿verdad? Lo que es el miedo. El miedo es algo, fíjense que el miedo es algo que estamos hablando ahorita, que nos paraliza. El miedo es algo que nos bloquea. El miedo es algo que no te deja ver. El miedo es algo que te hace que tú veas cosas que son imaginarias, como estaba hablando Milagro en el significado, que son cosas inciertas, que son cosas que a veces ni están pasando, pero tu mente comienza a maquinar, tu mente comienza a crear algo que imaginario que va a pasar. Y fíjense que estamos hablando ahorita de que es fácil para nosotros es creer lo que ese miedo nos está diciendo. Qué fácil para ti, para mí creer, porque el miedo te da información. El miedo te da información porque el miedo te dice, mira, no va a pasar. Mira, eso no va a suceder. Porque el miedo pasa una escena en tu vida y eso provoca miedo, te da miedo. ¿Verdad? Qué lindo sea el Señor. Y empezamos nosotros a creer esa información que el miedo nos está dando. Comenzamos a creer y se nos hace más fácil creer en eso por el miedo que creer lo que Dios nos habló. Que creer lo que Dios nos habló. Por eso es que dice el tema, hay que escoger la fe, elige la fe en lugar del miedo, porque el miedo, mire lo que hace el miedo. El miedo es una cosa que es tan tremenda, que el miedo es lo que puede hacer que se atrase lo que Dios quiere para ti. Porque el miedo es señal de inseguridad, el miedo es señal de que no estás confiando plenamente en Dios y eso lo que hace es que es un estanque, eso te estanca, eso hace que lo que Dios te prometió no venga. O sea, que eso es como un impedimento. Eso es como cuando una persona, un ejemplo, está orando la presencia de Dios, pero tiene algo en contra de alguien. Esa oración no pasa del techo. ¿Por qué? Porque eso que tú tienes en el corazón está evitando que Dios pueda recibir esa oración. Asimismo el miedo evita que esa promesa, que esto que Dios te habló se cumpla. Por eso es que en esta noche Dios quiere que nosotros elijamos la fe, que es la seguridad. La fe, y le estábamos hablando yo, Milagro, que el miedo, todos los seres humanos pasamos por miedo, temores, todos los seres humanos. Eso es algo que por nosotros seres humanos, nosotros vamos a atravesar por temores, por miedos. Pero hay miedos que sobrepasan, hay miedos que tienen un origen, hay miedos que vienen, ¿verdad?, por cosas que tú has vivido en el pasado, por cosas que tú has vivido en la vida donde te han traicionado, donde ¿verdad?, te han hecho te han hecho daño, donde te han reemplazado, donde te han hecho sentir, ¿verdad?, mal, que te han dejado. Eso hace que se desarrolle en ti lo que es una inseguridad y eso te hace daño. ¿Por qué? Porque eso hace que tú no confíes en Dios, se te hace difícil confiar plenamente en Dios porque eso está ahí. Por eso es que es necesario, nosotros reflexionando con Jesús hoy, de nosotros decir, wow, yo entonces necesito ser como sanada. Yo necesito entonces ser como Dios trabajar conmigo en esa área, porque eso me está impidiendo a mí que yo pueda confiar en Dios plenamente. Plenamente, tener la seguridad, porque cuando hay temores, hay inseguridad, no tienes seguridad y necesitamos estar seguros, necesitamos confiar. Estamos hablando ahorita con Milagro, que la fe, ¿verdad?, que lo que estamos hablando es confiar, es creer lo que tú no ves, pero la confianza que es parecida, es parecida, pero a la misma vez como descansar. La confianza es como descansar, apoyarte en esa persona que tú sabes que puede hacer. Y hablábamos ahorita con Milagro y decía, es como un ejemplo, tú estás en un peligro, tú estás con alguien que tú confías tanto en esa persona que tú sabes que si estás con esa persona tú vas a pasar ese peligro porque te apoyas en esa persona y eso es confianza. Confianza es apoyarte en Dios, apoyarte en esa palabra, aprender a confiar
Qué lindo Jesús salía, porque muchas veces Dios va a permitir que la cosa se te ponga difícil. Y estamos hablando un poquito de la mujer del flujo de sangre. ¿Verdad? Ahorita la mencionamos porque aquí hablamos, ¿verdad? En todo lo que leímos, vemos que hay hombres ahí, ¿verdad? Poderosos, que se hablan una historia poderosa, pero también si añadimos la mujer del flujo de sangre, ¿verdad? Esa mujer que tuvo una fe inquebrantable, una fe poderosa. Que dijo Jesús, ¿verdad? Que ella creyó, vive Jesús, ¿verdad? Que ella creyó en lo que Dios podía hacer en ella. Y estábamos hablando, ministrando de ella ahorita, ¿verdad? Qué lindo, ¿verdad? Que ella estuvo en esa condición y ella se arriesgó, ella sabía que si ella tan solamente, oye, tocar el borde de su manto, y hablábamos que ella no decía si tan solamente lo tocase o si tan solamente él viniera donde mí, no, ella se fue más allá, si tan solamente tocara parte de su ropa. Y estamos hablando, ¿verdad? Que como ella sabía que el poder que emanaba de Jesús, hasta la ropa lo tenía. Qué lindo es el Señor, esa fe poderosa en Dios. Qué lindo es el Señor, lo que es, ¿verdad? La confianza. ¿Verdad? De que Dios puede hacerlo, a la confianza de que no importando las situaciones, ¿verdad? Que vengan a la vida, porque es que nos llega, como le digo, nos llega el temor, nos llega el miedo, pero lo importante es, como dice en este tema, elegir. Hoy el Espíritu Santo, ¿verdad? Jesús nos dice, nos estamos sentando aquí con el amado, y Jesús nos está diciendo, elige. Yo sé que el temor te está agobiando, oye, porque el temor te pone, te roba hasta la paz, milagro. El temor a ti te roba hasta la paz, no te deja disfrutar de lo que Dios te ha hablado, no te deja que tú esperes, espera, como dice la palabra, pacientemente espera en Jehová. O sea, estás esperando en Jehová, pero con paciencia. Y cuando yo espero con paciencia, porque David dice eso, que él estaba esperando por Jehová, pero paciente. O sea, cuando tú esperas paciente, tú estás esperando sabiendo que va a venir. Por eso es que paciencia es no preocuparte, paciencia es sentarte tranquila, paciencia es que mientras llega lo que Dios te habló, tú te estás gozando, tú estás yendo a la casa de Dios y estás alabando su nombre. Que paciencia es hacer todo lo que tú tienes que hacer diario, vivir, pero sabiendo que cualquier momento que tú te puedes levantar y ahí mismito llega la respuesta, que tú puedes de momento hacer y llega la respuesta, que ahora mismito, en este mismo instante, llegue la respuesta. Porque estás creyendo con paciencia, estás esperando con paciencia. Y esa es, ¿verdad? Primeramente, la fe es la certeza, es la seguridad. No puede haber ¿qué? Inseguridad, no puede haber duda. En la fe no cabe la duda, en la fe no cabe la inseguridad, en la fe no cabe, y el miedo manifiesta eso. El miedo manifiesta eso. Pero fíjate que también dice que es la convicción de lo que no se ve, que esto es algo que a mí me llama mucho la atención. Porque convicción es convencimiento, milagro. Cuando yo estoy convencida, oye, cuando yo estoy convencida de algo, que cuando tú estás convencida de algo, por más que la gente te diga, por más que la gente te hable contrario, por más cosas que tú veas, como tú estás tan convencido, eso no te hace moverte. O sea, la convicción hace que esa palabra se mantenga firme en ti. La convicción hace que tú no te salgas de la posición de creer en lo que Dios te dijo. Eso lo hace la convicción. Estar convencido, de que todos tus sentidos están convencidos. Y que tú dices, mira, puedes decirme lo que me digas y yo estoy convencida. Convencida. La convicción de lo que no se ve. Tú sabes, estar convencido que aunque yo no lo estoy viendo con mis ojos, hoy yo me gozaba, y quiero que traerle un testimonio fresquecito. Porque ustedes saben que nosotros como madre declaramos por nuestros hijos y hablamos por, ¿verdad? Y damos palabras de declaración, ¿verdad? Para que Dios los traiga a los caminos del Señor. Y en estos meses, cuando yo escojo las partes, ¿verdad? La iglesia está diciendo, mira, yo declaro por mis hijos, y yo veo, y estaba hablando, ¿verdad? Por Emily Hernández, que si ella ve este video, ella sabrá, ¿verdad? Que yo siempre, ¿verdad? Ellos siempre, ¿verdad? Testificado de ella, ¿verdad? De cómo siempre declaraba, yo veo a ella entrando por esa puerta, y estaba testificando que yo tuve como unos meses atrás en el altar, y ahí me estaba viendo a Emily en una esquinita allí, el asiento donde yo me siento. Cada vez la veía ahí, y era como cuando yo te muestro una película, tú estás viendo eso, estás de rodillas, pero tú estás viendo eso. Y hoy yo llego con una hermana primero, que ella llegue. Y eso fue Dios que lo permitió así. Dios mismo permitió verdaderamente que fuera así. Porque yo me siento en ese asiento que yo la vi, que es donde yo me siento. Yo me siento en ese asiento, pero como ella
¿verdad? Está empezando nuevamente y dice, yo quisiera que ella se sintiera cómoda. Le digo a María, ¿verdad? La hermana, me voy a sentar 3 asientos más atrás de la otra área, ¿sabes? Para que ella se sienta cómoda. Pero cuando Emily llega, Emily se sienta en el mismo lugar donde yo la vi a ella. Ella no se sentó donde yo quería que se sentara. Ella se sentó donde yo la veía hecha, donde Dios me la mostró, teniendo esa sensación que Dios me estaba mostrando algo que yo no estaba viendo, porque cuando Dios me lo permitía ver, ella no estaba ahí. Pero hoy yo pude ver lo que no estaba viendo. Porque cuando tú te convences, tú vas a ver lo que no estás viendo. Cuando tú te convences de algo, va a llegar el momento que lo que tú estás declarando, tú lo vas a testificar porque va a tomar cuerpo. Y hoy yo pude ser testigo de ver a Emily Hernández en el mismo lugar que yo la vi, que Dios me permitió verla. Ella no sabía que ahí yo me sentaba, ella no sabía, ahí en el mismo lugar, ni más ni menos, en el mismo lugar, el Señor dejándome saber a mí, no eres tú la que estás mirando las cosas, soy yo el que te la estoy mostrando y te permito esto para que tú veas que si tú te convences, tú vas a ver lo que no estás viendo, porque cuando ya tú te convences de creer lo que no ves, después lo vas a ver. No es que se va a quedar invisible, porque cuando tú lo crees, entonces se hace visible. Lo que está invisible se hace visible cuando tú lo crees. Porque mira lo que dice más abajo. Ahí dice, en el versículo 3, mira lo que dice. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tú sabes, todo lo que nosotros vemos que está, el cielo, las estrellas, todo, mira, contempla la naturaleza, contempla la creación. Todo eso fue hecho de lo que no se veía, fue por una palabra, todo fue por una palabra y aún existe. O sea, esa palabra mantiene firme ese sol donde está, mantiene firme la luna donde está, y no ahí están. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios. Por eso es que hay que declarar la palabra con fe. Hay que declarar la palabra, no solamente declarar, sino declararla con fe. O sea que cuando Dios te dice, declara esto, y Dios te lo está diciendo, decláralo con fe, porque eso que tú no estás viendo, tú lo vas a ver. Es la fe. Dios quiere que nosotros en esta noche elijamos, que tomemos una decisión. Milagro, tomar una decisión. No es fácil para el ser humano, porque es fácil decirlo, pero es vivirlo. No es fácil, pero cuando nosotros elegimos la fe, nosotros descansamos. Cuando nosotros elegimos la fe, una carga se nos va de nuestros hombros, porque estamos creyendo a un Dios poderoso, un Dios invisible que yo no lo puedo ver, porque nosotros no podemos ver a Dios, pero lo podemos sentir. Qué lindo es poder sentir a Dios en medio de que tú no ves nada. Qué lindo, ¿verdad? Cuando sentimos a Dios en medio de eso. Milagro. Lindo Jesús. ¿No sé si quieres decir algo más? Amén. No, y es como cuando uno dice la fe mueve montaña, como el corito, ¿verdad? Si tuviera fe con un grano de... La montaña puede significar los problemas, las situaciones, las enfermedades, todo lo que esté pasando en nuestras vidas. Eso, pero cuando uno tiene fe, todo eso se tiene que ir, porque aunque no lo veamos en el momento, pero lo creemos. Y es que Dios es poderoso y Dios, ¿verdad? Y a Dios sea siempre la gloria. Fíjate, Milagro, fíjate que estás hablando, fíjate, el miedo vendría siendo una de esas montañas. Y fíjate que me viene en mente ahora que no es que el miedo no va a estar, el miedo siempre va a estar, el miedo siempre va a estar. La cosa es tú vencerlo. Y hay un lema una historia como dice, el miedo es como si hubiera un monstruo ahí, pero tú vienes y comienzas a hacerle frente, porque el miedo es como un monstruo, el miedo es como algo como que te intimida, y tú comienzas a hacerle frente, y mientras más frente tú le haces, más pequeño se hace, y mientras más tu frente le haces, tú te das de cuenta que ese monstruo desaparece, porque eso está aquí. Eso está aquí, el miedo está aquí, el miedo te dice no lo puedes hacer, no lo puedes lograr. O sea, el miedo te dice no se va a poder hacer, el miedo te hace ver como decimos, mira, estamos hablando también de lo que era Abraham, cuando Dios le habló a Abraham, ¿verdad? En una posición donde Abraham y su esposa era estéril, ya eran viejos los dos, ¿verdad? Ya era estéril, era una situación demasiado muy difícil
de creer, que solamente había que tener una fe poderosa para poderlo creer, ¿verdad? Y Abraham, Dios, ¿verdad? Le permitió, le dio esa palabra, ¿verdad? A Abraham para que él pudiera creer. Y Abraham tenía que creerlo. Abraham tenía que creerlo, pero lo que se le estaba hablando era algo de imposible. Era algo imposible. Y estamos hablando ahorita de cómo es que cuando Dios te habla, ¿verdad? Dios te promete algo y te dice algo. Tu mente humana, Dios te está hablando a ti que eres humano y me está hablando a mí que soy humana. Él está hablando a un ser humano y la mente es la primera que lo recibe, la mente humana. Pero ¿qué pasa con esa mente humana? Que por cuanto lo que Dios te está hablando es espiritual, la mente humana comienza a procesarlo y como no lo entiende, lo rechaza. Y esa es la batalla que nosotros tenemos. Porque uno como que no encaja lo que, oye, pero esto yo lo veo muy difícil. Es que esto yo lo veo muy imposible. Esto como que no encaja en la mente humana. Pero entonces Dios viene y despierta la mente espiritual y dice, aquí es que va a caer esta palabra. Entonces ahí es que cuando nosotros estamos que, wow, hay momentos que uno dice, wow, creo esta palabra, aunque se vea difícil, esto va a pasar porque Dios lo dijo. Y es porque tu mente espiritual está recibiendo, se está alimentando de eso. Pero tenemos la batalla con la mente humana. Esa es la batalla que nosotros tenemos. La carne y el espíritu tienen una batalla, una guerra, porque la humanidad no procesa lo del espíritu. Por eso es que muchas veces, a veces Dios te puede prometer algo y nosotros tenemos que tener cuidado de a veces nosotros conversar con personas que a veces nos pueden apagar la fe. O sea, por eso es que hay veces que Dios te dice calla. Por eso es que hay veces que Dios te dice no es tiempo de que hable. Por eso es que a veces Dios te dice tranquila. ¿Por qué? Porque es que hay veces que tú hablas las cosas fuera del tiempo con la persona incorrecta y lo que hace es que quieren atar la mente negativa, quieren hacerte sentir que eso no se puede, que eso no va a pasar, que eso no va a acontecer. Y por eso es que muchas veces nosotros tenemos que aprender a quedarnos callados. Muchas veces es tiempo de quedarnos callados y dejar que Dios en su tiempo haga la obra. Porque es que es algo, hermano, que tenemos una lucha. Es una batalla que tenemos, es una guerra. Y como digo, Dios te puede prometer algo y permitir que las cosas se pongan de una manera. Mira, te digo, es como si lo desordenara todo. De momento Dios te da una palabra y después como que lo desmogolla todo. Porque es que Dios quiere como que enseñarnos a nosotros. Vamos a ver si todavía tú crees. Wow. Él viene y lo desarma todo, lo pone todo al revés. Voy a ver si todavía tú crees que yo, aunque eso esté al revés, yo todavía puedo hacer algo por encima de eso. O sea, que cada vez que Dios te da una palabra, mira, tenemos que esperar que las cosas se pongan difíciles, que se pongan duras, porque es que nosotros necesitamos aprender a creer por pensar. Dios mío, Señor, yo no sé quién tiene que escuchar esta palabra, pero yo sé que Dios está ministrando mi vida. Queriendo ser Señor, aleluya, porque nosotros Dios quiere que creamos en Él. Sí, porque es fácil creer cuando se ve un recurso, se ve una manera, se ve un medio que Dios lo haga, es bien fácil. Pero cuando no hay un medio, cuando no hay un recurso, cuando todas las puertas se cierran, cuando tú dices, aquí yo no sé qué yo voy a hacer, y que todavía podamos creer que Dios puede hacer un de repente, aleluya, puede venir un de repente de Dios, queriendo ser el Señor, aleluya, un de repente de Dios puede pasar, un milagro, una situación que llegue, queriendo ser el Señor que quite esa imposibilidad, que muchas veces no es el enemigo. Sí, el enemigo muchas veces se va a querer imponer, pero no todo el tiempo es el enemigo. Hay escenarios en nuestra vida que Dios permite. Escenarios son situaciones que llegan y a veces creemos que son el enemigo que la está formando. Y Dios dice, no, ese escenario lo estoy permitiendo Dios porque de este escenario yo voy a sacar algo. De este escenario tú no te estás dando de cuenta ahora, pero de este escenario que yo estoy permitiendo en tu vida, yo voy a hacer algo, yo voy a mover algo, yo voy a movilizar algo. Y después tú te vas a dar de cuenta que era necesario pasar por eso, que era incómodo, que lloraste, que padeciste, que te frustraste, que peleaste, que te quejaste, pero te vas a dar de cuenta que ese escenario, cuando tú salgas de ese escenario, te vas a dar de cuenta. Es como cuando tú coges y llevas al carro a un car wash y lo pasas por la máquina, está sucio. Y de momento tú lo pasas por el car wash y está en ese proceso y cuando sale para el otro lado sale diferente. Y así es, Dios nos lleva a ese proceso y después cuando salimos de ese proceso, entonces que nosotros entendemos, mira la diferencia que tengo ahora, mira la diferencia, aunque no entendía. Por eso es que nosotros dice a Dios no hay que entenderlo, entonces, sino obedecerlo. No todo el tiempo vamos a entender cómo Dios trabaja. A veces creemos que Dios va a trabajar con todo el mundo de la misma manera y que Dios siempre va a usar una forma de trabajar. Y Dios no es así. Dios es dinámico. El Espíritu Santo es dinámico. Lo que Dios hizo para trabajar para ti no tiene que funcionar para
Ujú. O sea, Dios usa diferentes formas de trabajar. Por eso es que nosotros a veces, como le pasó a Job, ¿qué pasó con los amigos de Job? Amigos de Job. No estamos hablando de conocidos, no estamos hablando amigos de Job, que siempre estaban con él. ¿Qué pensaron? No pudieron discernir lo que Job le estaba pasando. No pudieron discernirlo, pensaban que Job estaba en pecado, querían que Job confesara su pecado, porque para ellos Job estaba pecando y Job no estaba pecando. Job es simplemente el enemigo, ¿verdad? Retó el enemigo y Dios confió tanto en Job que dijo, yo confío tanto en Job que yo te voy a dar el paseo libre. Yo te voy a dar la luz verde. Y ellos no entendían por qué Job tenía que pasar por ahí. Ves que hay momentos que Dios te va a permitir pasar situaciones que las personas van a pensar que tú estás pasando por eso porque tú estás pecando y estás más lejos de eso, estás lejos de eso. Simplemente es que Dios está haciendo una obra en ti, que Dios está probando una cosa, hasta el mismo enemigo está probando que tú lo puedes hacer. Por eso es que es bien peligroso nosotros adelantarnos a pensar como los amigos de Job que pensaban que Job estaba en pecado. Porque se nos hace fácil, nosotros los seres humanos, se nos hace fácil decir esto le está pasando por esto. Esto le está pasando, y a veces estamos muy lejos de saber verdaderamente. Por eso es que es mejor que cuando nosotros vemos a una persona pasando por situaciones, es mejor ir de rodillas a Dios para que sea Dios el que te revele. Para que sea Dios el que te diga qué es lo que está pasando esa persona, porque qué fácil somos nosotros para hablar, qué fácil somos nosotros para decir esto es lo que está pasando, porque no estamos entendiendo lo que está pasando, porque es que Dios trabaja como quiere, Dios hace como Él quiere con cada uno de los seres humanos. Y Dios lo está haciendo, amigo que me escucha, ¿verdad? Para trabajar con nosotros, Todavía nos falta. De momento estamos, como te digo, mira, el viernes yo estaba pasando una situación, ¿verdad? Querido Jesús, y la mente se trabaja. La mente es trabajada. ¿Por qué? Porque el enemigo se aprovecha cuando tú estás pasando por un momento difícil, porque el enemigo lo que quiere es que tú te rindas. Él quiere que uno se rinda. Y la mente se trabaja. Cuando tú pasas por un levantamiento, cuando tú pasas por una prueba, la mente se trabaja. Y comienza mi mente, ¿verdad? En ese trabajo del enemigo. Pero yo estaba en una salida y me recuerdo que estoy de rodillas, que estuve mucho tiempo de rodillas. Y lo que hacía era llorar a la presencia de Dios. Llorar a la presencia de Dios. Qué lindo es el Señor. Y luego yo sentí pasar al frente. Y el que estaba predicando me decía, no hay derrota, hay victoria. O sea, yo me sentí en ese momento como si hubiera una derrota. Yo me sentí en ese momento que no entendía nada de lo que estaba pasando. Yo me sentía en ese momento como wow, ¿qué está pasando aquí? Pero Dios me decía, aunque se vea derrota, aunque se presente derrota, no es derrota. Es lo contrario, es victoria. Y luego el sábado yo pude experimentar una victoria. Qué lindo es el Señor. Tú sabes que van a haber momentos que tú te vas a frustrar, van a haber momentos que tú vas a llorar, pero van a haber momentos que tú te vas a reír, van a haber momentos que tú vas a testificarlo. Tú sabes que en este caminar no todo el tiempo tú vas a estar llorando, no todo el tiempo tú te vas a estar lamentando, no todo el tiempo tú vas a estar frustrada, no todo el tiempo tú vas a estar quejándote, no. Van a haber momentos que también te vas a reír, van a haber momentos que también vas a testificar, van a haber momentos que también tú vas a decir verdaderamente Dios es grande y vas a tener alegría. Que lindo es el Señor, que estés pasando por el dolor y las circunstancias, el gozo de Dios no te lo puede quitar. Porque en medio del dolor también, en el medio de las circunstancias donde más tú puedes sentir a Dios. En el momento del proceso es donde más tú puedes sentir a Dios. Aún en la guerra que se te presenta, tú puedes sentir a Dios. ¿Por qué? Porque la guerra y el proceso lo que hace es que te acerca a Dios. Aleluya. El proceso de la guerra lo que hace es que te acerca a Dios. El proceso y la guerra lo que hace es que dice, no, yo me tengo que levantar en ayuna. No, yo me tengo que levantar a hacer esto. Pero si todo el tiempo te va bien, poco a poco tú vas como que soltando la oración, poco a poco tú vas como que soltando las cosas, el ayuno, poco a poco tú vas soltando la lectura de la palabra, poco a poco tú vas soltando. ¿Por qué? Porque como todo está bien, por eso es que de momento las cosas se tienen que poner medias así complicadas, para que entonces tú como que despiertes, para que yo como que despierte. Que Dios sea el Señor, porque Dios está bregando con nosotros lo que es la fe, porque es que es imposible, dice la palabra que es imposible agradar a Dios si tú no tienes fe. Es imposible agradar a Dios. Wow. O sea, si no tenemos fe, no le vamos a agradar a Dios, porque no tener fe es no confiar en Él.
Y Dios quiere que verdaderamente nosotros no solamente le busquemos por buscarle, sino conozcamos que el Dios al que nosotros le estamos sirviendo, que estamos buscando, es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios que todo lo puede, es un Dios que puede resolver problemas. Aleluya. Es un Dios que puede resolver problemas. Qué lindo es el Señor, que puede solucionar cualquier problema que se te enfrente, por más difícil que se vea, por más duro que se vea. Dios sí puede resolver esos problemas y poder uno confiar en eso. Amén. Mira, qué lindo Dios. Aleluya. Milagro. En este capítulo anima a perseverar en la fe, confiando en que Dios es fiel a sus promesas, incluso cuando no vemos resultados inmediatos. ¿Cómo fortalecer mi fe en tiempos difíciles? Para fortalecer tu fe en tiempos difíciles, enfócate en cultivar hábitos diarios como la oración sincera, el estudio de la Biblia, para recordar las promesas de Dios y alabar a pesar de las circunstancias. Confía en su soberanía. Apóyate en una comunidad de fe y recuerda sus fidelidades pasadas para reencontrar fortaleza y esperanza. Acciones concretas para fortalecer tu fe. Oración constante. Descarga tus cargas, ansiedades y dudas en Dios, permitiendo que Él sane tus heridas. La segunda clave para crecer en la fe es a través de la práctica constante en la oración. La oración es tan importante, ¿verdad? Poner la fe en acción a través del servicio, estudio bíblico, lee, estudia y memoriza esos versículos que siempre, ¿verdad? Que cuando uno esté pasando por situaciones y uno memorice esos versículos tan importantes que nos recuerde que Dios siempre está con nosotros, que Dios va a estar ahí y que tengamos fe siempre en Él. Aleluya. La fe se alimenta de la palabra de Dios. Aleluya. Y recordar sus promesas te da certidumbre. Recuerden sumergirse en la palabra de Dios. Aleluya. Poderoso Dios. Aleluya. Y es más fundamental manera de crecer en la fe es sumergirnos en la palabra de Dios. Aleluya. La adoración, la alabanza, que es tan bonito, ¿verdad? Cuando uno está así, que uno necesita esa fe tan fuerte, que uno esté pasando por situaciones tan fuertes, pero teniendo fe que el Señor está con nosotros, que todo eso se va porque ya lo creemos. Y cada vez que oramos, hay que orar. Ya yo lo creo, Señor, que ya tú lo hiciste, porque tenemos que tener esa fe bien, que es como, ¿verdad? Como estaban hablando de la semilla de mostaza, que es una palabra tan pequeña, como estaba diciendo hermana Luz, que es una semilla tan pequeña, pero a la misma vez es tan grande y tan fuerte en la fe que le tengamos al Señor, ¿verdad? Jesucristo. Y que hay que alimentar esa semilla siempre y que esa fe en nosotros crezca y crezca y que nunca tengamos esta duda. Y que ahora digo yo, hoy elegimos la fe. Sí. Amén. Aleluya, hoy elegimos la fe. Elegimos la fe. Porque van a venir situaciones amén. Que ahí el Señor va a probar tu fe con esas situaciones tan difíciles que a veces pasamos en nuestras vidas. Pero siempre tenemos que elegir la fe creyendo en el Señor. Aleluya. Sí. Y las situaciones, fíjate, las situaciones que llegan a nuestra vida es para eso mismo, para que esa fe crezca. Porque la fe, aunque la palabra dice que si tuviéramos fe con un granito de mostaza, que sabemos que el granito de mostaza es el granito más pequeñito. O sea, hay que empezar con ese granito, pero no es el plan de Dios que esa fe se quede así de pequeña. Porque esa fe tiene que crecer. O sea, esa semilla tiene que crecer, tiene que crecer. Y las situaciones que nos pasan en la vida, eso lo que hace, aumenta la fe. Porque cuando te pasas una escena y tú la vives y la vences, eso automáticamente el tamaño de tu fe va creciendo. Creció ahí más. Entonces, que tiene otro evento en tu vida y lo pasas, esa fe en aumento. O sea, que tiene que ir esa fe en aumento. Lo que pasa es que el miedo, fíjate, el miedo hace
Hay personas, yo he escuchado testimonios que hay personas que dicen, yo no busco a Dios mucho porque después me vienen muchas pruebas. A veces el miedo te hace, el miedo te estanca, el miedo te dice, no busques mucho de Dios porque mientras más busques de Dios, ay, mira, te van a venir más pruebas. Entonces el miedo viene y te gobierna. El miedo viene que hace que tú te quedes enanito. Dios no quiere que nosotros nos quedemos enanos espiritualmente. El plan de Dios, ¿verdad? Que nosotros crezcamos, que nosotros vayamos creciendo, porque mediante más tú creces en Dios, o sea, lo vas conociendo más, porque Dios es tan grande, tan y tan y tan grande, que todos los días podemos conocer un poquitito de él, de tan grande que es Dios, porque Dios es más grande de lo que nosotros podemos pensar que es. O sea, nosotros todavía aún no hemos conocido a Dios como es. No, todavía no lo hemos conocido, pero mientras las pruebas y las situaciones son las que nos hacen a nosotros confiar, como estamos hablando ahorita, ¿verdad? Que hay momentos que Dios nos pone en situaciones que no hay ninguna solución, no hay nada. No hay nada. Dios como que cierra toda puerta, que dice, te voy a poner una encrucijada que tienes que venir a mí sí o sí. No hay nada, no hay nadie que te ayude, no hay nada de situaciones, trata de abrir esta puerta, está cerrada, trata de abrir esta puerta, está cerrada, y estás como que en una encrucijada que Dios mismo te pone para que tú acudas a Él, para que tú grites a su presencia, para que tú entiendas que no hay nadie más que te pueda, como pasó con la mujer del flujo de sangre. Ella fue a muchos doctores, ella fue y buscó todos los recursos y no había nada. Tú sabes que Dios la puso a ella en una encrucijada también, esta mujer, porque ella no tenía de otra, escuchó hablar de Jesús y ella decidió por la fe, el miedo, porque ella podía ser sacada de allí. Ella le podía haber pasado cualquier cosa, pero ella eligió tener fe en Jesús. Y cuando ella dice, ella expresó, si tan solamente tocar el borde de su manto, es una expresión de fe verdadera. Por eso es que cuando ella tocó ese borde, Jesús se impactó, Jesús miró, Jesús se sintió que algo fue desprendido de su cuerpo. O sea, el poder que emanaba de Cristo salió de su cuerpo para sanar a esta mujer, porque esta mujer verdaderamente le tocó con fe. O sea, que mucha gente le estaban tocando allí, pero no le estaban tocando con la fe que le estaba tocando a esta mujer. Esta mujer verdaderamente lo tocó con fe, pero Dios permitió que ella pasara por esto, que todas las puertas se le cerraran, que ella se viera sin ningún tipo de esperanza. Y muchas veces Dios te va a poner en esos momentos. Muchas veces nos va a poner a nosotros en esos momentos, que no haya nadie, que tú llames a alguien, que esa persona que siempre te ayuda no te cogió el teléfono. Esa persona no te lo cogió. La situación que la persona que no estaba ahí para ayudarte, no es, y Dios te permite para que tú digas, no hay nadie, ¿qué vas a hacer? No hay nada, ¿qué vas a hacer? Y ahí entonces podemos mirar, muchas veces, por eso es que muchas veces Dios va a permitir que personas se salgan de tu vida y te quedes sola para que tú puedas mirar al cielo, porque si nosotros siempre tenemos a alguien, no vamos a poder mirar a Dios, no vamos a poder mirar a Dios como Dios quiere que lo veamos, porque siempre vamos a estar dependiendo de alguien, siempre va a haber un ser humano ahí. Por eso es que muchas veces Dios va a permitir eso. Porque Dios quiere que verdaderamente le conozcamos. Dios quiere que verdaderamente nosotros nos apoyemos en Él, confiemos en Él y llegamos a tener esa seguridad que habla la Biblia, esa certeza de que Dios a ti te habló algo y tú dices, pero Dios mío, tú me hablaste y todavía yo no lo he visto. ¿Ves? La demora. Que nosotros podamos en esta demora seguir, como te digo, en la presencia de Dios, yendo a los servicios, porque muchas veces paramos de ir a la casa de Dios porque Dios no nos ha contestado y nos cansamos. Y nos quedamos en la casa y empezamos a soltar. Pero si nosotros decidimos seguir creyendo, vamos a seguir yendo a la casa de Dios, nos vamos a seguir gozando y vamos a estar esperando ese momento como que ya llegó. Aleluya. Como gozarte antes que llegue. O sea, que como que nosotros podamos llegar a la posición espiritual, que antes que llegue ya yo me lo pueda estar gozando, ya yo pueda estar saboreándome lo que Dios me prometió, ya yo pueda estar gozándome como que ya pasó, ya yo pueda estar disfrutando, como que yo me atrevo a decir, mira, mi hijo ahora mismo va a predicar, mi hija ahora mismo va a llevar una conferencia, mira, yo voy a ver eso ya mismito en la televisión y yo poder vivir como que ya eso está pasando ya, como que poder nosotros atrevernos a eso, aunque veamos todo lo contrario, aunque veamos todas las cosas contrarias, nosotros podamos seguir confiando en Dios. Pero eso es algo que se adquiere, eso a través tú dirás, pero es que ¿cómo yo hago eso? Pero eso es algo que se adquiere poco a poco. Si tú haces un amigo de Cristo, si tú te haces amigo de Jesús, si tú intimidas con Cristo, si tú lo haces tú todo, Él te va a ayudar.
porque con nuestra fuerza no vamos a poderlo hacer. Pero como yo le decía a mi hijo ahorita, mira, está lloviendo, pero mira, cuando tú amas a Dios, cuando tú tienes una relación con Dios, no importa que esté lloviendo, no importa que la situación esté, tú anhelas ir a la casa de Dios, tú anhelas ir porque es que tienes que tener una intimidad con Dios para que nada te quite para que vayas a la casa de Dios. Que vas a la casa de Dios, ves que nadie está alabando a Dios o ves que hay pocas personas, pero como tú fuiste con un propósito, tú sabes que tú vas a dar el mismo servicio, la misma devoción, el alabanza tuya va a llegar al cielo de la misma forma, porque ese eres tú y Dios. Cuando tú y Dios tú tienes una intimidad con Dios de esa magnitud, no importa si la persona la busque, si la que está al lado tuyo está buscando o no está buscando, eso no cambia tu actitud, tu comportamiento, porque es que tú estás enamorado, es que necesitamos enamorarnos de Jesús. Eso es así. Si yo me enamoro de Cristo, si yo llego a enamorarme de Cristo, Dios me va a ayudar a mí a adquirir esa fe de la cual estamos hablando hoy. Que es bien fácil hablarla, pero Dios quiere que nosotros lo podamos experimentar y que en esta noche tú tomes una decisión y elijas la fe en lugar del miedo, que el miedo tal vez te esté gobernando, que el miedo tal vez en esta hora te está parando, que el miedo en esta hora te está haciendo bloqueando tu mente para que tú no puedas ver lo que Dios te prometió, pero Dios te dice a ti, escoge la fe, que es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, que puedas salir en esta noche, el que está escuchando, convencido de lo que tú no estás viendo. Si tú te convences, lo vas a ver. Si tú te convences, vas a dejar de ser invisible, entonces va a ser visible. Y lo vas a poder ver en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Hermana Luz, y también tenemos que cambiar la perspectiva. Enfrenta las situaciones difíciles con la mentalidad de, pero Dios. Cuando venga esa duda o eso que te quiera entrar a tu mente, pero recuerda, pero Dios, no, Dios lo hizo en el pasado y lo va a hacer ahora también. Creyendo en su intervención y amor. Aleluya. Amén. Y acción de gracia, agradece en todo momento, lo cual fortalece la confianza en su soberanía. Aleluya. Luchar con la fe es parte del crecimiento espiritual. Así que mantén la persistencia en tus disciplinas espirituales para arraigarte más en Dios. Amén. Aleluya. Amén. Dios está presente mientras pones a prueba tu fe. Aleluya. Amén. Qué lindo. Santo eres. Poderoso Dios Dios. es bueno y ahora si sientes que estás perdiendo la fe en Dios, clama a Él, preséntale tu dolor, tu frustración y tus expectaciones no cumplidas, sabiendo que Él se preocupa, que te ve y que te mostrará el camino. Aleluya. Amén. Los dejo con estos versículos de la Biblia, ¿verdad? Jesús es la fuente de la fe. Está en la Biblia en Lucas 17:5. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y en Romanos 10:17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén, aleluya. Amén. Poderoso Dios, aleluya, santo. Hermana Luz, ¿quieres añadir algo más? Porque quiero hacer una oración sobre la fe. Que poderoso, que la tengo aquí y la quiero leérsela, pero quiero que allá en sus hogares cierren sus ojitos y hagamos esta oración sobre la fe. Aleluya. ¿Quiere añadirlo? ¿Le hacemos la oración? No, podemos hacer la oración en el nombre de Jesús. Quiero que allá en sus hogares cierren sus ojitos para hacer esta oración sobre la fe. Yo se las voy a estar leyendo, pero quiero que ustedes allá cierren sus ojitos y hagan esta oración de ustedes y en espíritu, en verdad, porque Dios es bueno y Dios es poderoso y nos ayuda. Él nos ayuda en todo momento. Aleluya. Amén. Poderoso Dios, aleluya, santo eres. Aleluya. Amado Dios y Padre Celestial, hoy venimos ante ti con un corazón lleno de esperanza. Aumenta nuestra fe cuando las dudas quieran entrar y recuérdanos que aún en medio de la tormenta tú sigues teniendo el control. Aleluya. Enséñanos a confiar en tus tiempos, a descansar en tus promesas y a caminar aunque no vea el camino completo.
Que nuestra fe sea más grande que nuestros temores y que cada paso que demos estés guiándonos por tu Espíritu Santo. Aleluya. Porque sabemos que contigo todo es posible. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos orando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén, amén. Una oración Aleluya. corta, pero una oración que llega al corazón. Aleluya. Amén. Poderoso Dios, aleluya. Qué lindo Santo Dios. eres. Aleluya. Poderoso Dios, Poderoso. aleluya. Aleluya. Si quieres añadir algo más, hermana Luz. No pienso, ¿verdad? Que ya hoy, ¿verdad? En esta noche, Dios nos ha hablado, ¿verdad? Queriendo Jesús, ¿verdad? Que nosotros podamos vencer ese temor, ¿verdad? Eligiendo la fe, abrazándolo, ¿verdad? Tal vez te has sentido desmayar en estos días, pero Dios quiere decirte en esta noche, ¿verdad? Que elijas creer en Él, que elijas, ¿verdad? No te canses en el camino, que sí se llora, sí se padece, pero cuando lloramos ante su presencia, Él nos da la fuerza, Él nos da el consuelo, Él nos da, ¿verdad? Esa ayuda que vamos a necesitar y vamos a poder seguir caminando en fe. ¿Verdad? Hasta aquí le vamos a dejar y esperemos, ¿verdad? Que esta palabra no haya sido una palabra más, sino sea una palabra que haya llenado tu espíritu, tu alma, queriendo ser Señor y que te hayas podido reflexionar, porque este es el punto de este programa, la que podamos reflexionar con el amado, en nombre de Jesús. Aleluya. Amén. Bueno, qué hermosa palabra, ¿verdad? Hemos recibido en esta noche. Jesús ve la fe no solo como una creencia intelectual, sino como una confianza absoluta, activa y obediente en Dios, capaz de transformar mentes y superar adversidades. Nos ve como personas llamadas a tener una fe sencilla, sincera y perseverante, como la de un niño que se manifiesta en obras y frutos. Amén. Aleluya. Poderoso Amén. Dios, aleluya. Gracias a cada persona que se conectó, que compartió y que abrió su corazón. Si este mensaje fue de bendición para ti, compártelo con otra persona que necesite recordar. Aleluya. Cuánto el Señor les ama y que nos enseña cada día a través de su palabra. Amén. Nos despedimos por hoy, pero nos reencontramos en el próximo programa de Reflexionando con el Amado. Que el Señor te bendiga y te guarde y te recuerde cada día lo especial que eres para Él. Buenas noches y hasta la próxima. Poderoso Dios, aleluya. Buen día. Gracias, hermana Lu, por estar con nosotros hoy. Amén. Amén. Y si alguien necesita la oración, cualquier petición que tenga, déjela escrita por ahí que vamos a estar orando por ella. Amén. Y compartan el video. Y gracias por los que se conectaron, los que después se van a conectar. Amén. El próximo programa. Nos vemos hasta la próxima y que el Señor los bendiga y los cuide mucho. Bye bye. Amén. Amén. Bye bye. Aleluya.